damos la bienvenida a todos. Jesús, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría que dieras un pequeño resumen de la sesión anterior y que podamos ir esperando a que se siga conectando la gente en lo que iniciamos. Rápidamente, em, para que ustedes puedan hacer sus preguntas, les pido de favor que levanten la mano, ya nuestra administradora les dará la voz, les abrirá el micrófono, y si lo prefieren también pueden poner sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Con gusto estaremos respondiendo y dando un espacio para atenderlos. El material, ya saben, en la página web de JPA México, también lo estaremos compartiendo a sus correos, y esta grabación, este video, esta plática también será subida a las redes sociales, en el canal de YouTube, y pueden revisarla en el momento que les avisemos que está disponible. Y bueno, no tomamos más tiempo. Jesús, bienvenido, muchas gracias por la plática y todo tuyo el micrófono. Gracias, Javier. Buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a esta nueva charla relacionada con las normas de información financiera. Como bien lo decía Javier, es una serie de pláticas que tenemos pensado en la firma para poder apoyar pues, a los contadores de las diferentes empresas que auditamos, a nuestros amigos y colegas, a los estudiantes que se han sumado últimamente con nosotros, y también, por supuesto, a todo aquel interesado en tener pues una guía para conocer de una manera más sencilla las normas de información financiera. Como ustedes saben, pues el libro de las normas es bastante contundente, trae mucha información, y de repente algunos de nosotros no sabemos cómo por dónde empezar o dónde encaminar nuestros esfuerzos cuando tenemos alguna duda, qué es lo que tenemos que consultar. Incluso alguien nos preguntaba si existe un libro de NIF, aplicación práctica de las NIF, y pues lamentablemente son tantos los temas que se marcan dentro de las normas de información financiera que el libro tal vez resultara todavía más extenso que las propias NIF, y ya no sabemos si así tuviera una validez o fuera práctico para aquel que estuviera interesado. De tal forma que estas charlas, pues lo que buscan es, como les decimos, orientar, ser un foro para que ustedes hagan sus preguntas y pues nosotros tratemos de ayudarlos. En la primera charla que tuvimos hace 15 días, hablábamos de lo que es la normatividad en general. Es decir, muchas de las compañías establecidas en México no necesariamente aplican las normas de información financiera mexicanas. Algunas de ellas, como lo mencionábamos, tienen adicionalmente que reportar la información a donde están constituidas en forma original, donde se encuentra la oficina matriz, y normalmente esa información se traduce o se pasa a los que denominamos los US GAAP. Ya explicamos incluso la manera en que ustedes pueden consultar los US GAAP en la página del FASB. Hablamos de los GASB, que son la normatividad gubernamental de los Estados Unidos, e incluso de otros marcos que son aplicables para las empresas que están establecidas allá, pero que eventualmente pueden tener sucursales o ser propietarias de empresas constituidas en México, incluso establecimientos permanentes, dada la cercanía que nosotros tenemos con este país. También hablamos de normas internacionales de información financiera. Sabemos que en México todas las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a llevar su contabilidad con base en NIF plenas, pero también existe una serie de compañías establecidas en México que utilizan las NIF para pymes, es decir, es un nivel menor de detalle de las NIF plenas, y que son en muchos casos diferentes a las NIF mexicanas, por lo que pues su conocimiento de las diferencias principales se hace relevante cuando nosotros
como contadores, como auditores o como colaboradores o asesores, pues tenemos una participación en este tipo de compañías. Como lo mencionaba nuestro socio director Javier Rojas, todo el material y la plática de esta primer charla ya se encuentra en el canal de YouTube JPA México y el material en la página jpamexico.com. El día de hoy, pues vamos a darle continuidad. Voy a repetir las láminas de la última sesión, efectos de darle continuidad y para que podamos ubicarnos perfectamente. Solo me pueden confirmar que las láminas se ven bien. Sí, Jesús, todo bien. Perfecto. Bueno, pues aquí nos preguntamos en qué nos quedamos. La última parte de nuestra charla establecía que hemos ideado conjuntamente con otros colegas una forma que facilita el conocimiento de las NIF, que no implica revisar cada una de las normas conforme están en el libro, es decir, el libro contempla las normas conforme son publicadas, de tal forma que puede ser que la norma relativa a inventarios se pueda modificar o se cree una nueva y no está después de cuentas por cobrar, sino sea la última, puede tener la nomenclatura de C45, por decirlo algo, cuando la de cuentas por cobrar es la C2 o la C3. Es decir, no es como el FAS americano, donde tienen un orden muy claro y conciso y las normas pues se van ubicando prácticamente conforme se presentan en el balance. Aquí no, aquí las normas conforme van siendo emitidas, cuando son nuevas, pues tienen esa numeración. De tal forma que las NIF están pues determinadas en una estructura que para su conocimiento nosotros hemos determinado un orden más lógico. Por supuesto es debatible por cualquiera de ustedes, pero que nos ha funcionado durante muchos años en la impartición de cátedras y cursos en colegios de contadores, donde pensamos que la fórmula resulta. Esta fórmula consiste en no aprender las NIF de corrido, sino con un orden específico. Esto implica, como paso número 1, sí o sí, o sea, no empezar con la NIF de efectivo, ni con la NIF de presentación de estados financieros, ni en ninguna otra. Lo primero es reforzar nuestros conocimientos sobre el marco conceptual. Es decir, empezar por la NIF 3 y luego hablar de los capítulos 10, 20, 50, 60, 70 y 90 del marco conceptual que vamos a ver más adelante. Y ya que tenemos comprendidos esos conceptos básicos de contabilidad, qué es contabilidad, cuándo se tienen que evaluar las partidas, en qué momento se tienen que reconocer, qué se entiende por razonabilidad y otros conceptos que vamos a ver el día de hoy, pues ya teniendo ese conocimiento, entonces sí estaríamos en posibilidad de ver las normas particulares. Estas normas particulares se refieren a las cuentas que forman los estados financieros inicialmente, desde el efectivo y equivalentes de efectivo, que es la NIF C1, en este caso esta lámina hasta la C17 que habla de propiedades de inversión. Seguramente no en todos los casos vamos a poder utilizar todas las NIF, son todavía pocas las compañías que tienen, por ejemplo, propiedades de inversión, son pocas las compañías que tienen activos intangibles y son todavía menores las que capitalizan el resultado integral de financiamiento. Sin embargo, aquí lo vamos a ver de una manera, pues buscaremos que sea lo más sencilla. Después de los activos, pues pasaremos al conocimiento de los pasivos. Solo una aclaración. Las normas relativas a cada una de estas cuentas contables, ¿sí? Que conforman los estados financieros, tienen dentro del cuerpo de la NIF
tienen varias secciones, algunas de ellas todavía traen una introducción, las razones por las que cambió la NIF o por la que se emitió una nueva. Algunas tenían un glosario de términos, después el CINIF determinó que el glosario fuera en general y al final del libro. ¿Sí? Los objetivos, pero dentro del cuerpo tienen 3 elementos importantes, que es el reconocimiento, la presentación y la revelación. Cuando nosotros nos referimos al reconocimiento, básicamente la NIF nos dice cuándo se afectan contablemente estas cuentas. Cuando nos referimos a la presentación, nos dicen dentro de los estados financieros en qué lugar deben de aparecer. Y cuando se refieren a revelación, nos dice qué información adicional tenemos que proporcionar dentro de las notas a los estados financieros. La propuesta que nosotros hacemos, y así va a ser, o están siendo las charlas, es en la parte de las cuentas de activos y pasivos, solamente vamos a hablar del reconocimiento y posteriormente cuando hablemos ya de los estados financieros, de su elaboración, entonces nos referiremos a las reglas de presentación y revelación. Pensamos que de esta manera es mucho más ágil y posiblemente ayude más a todos aquellos que no tengan un conocimiento profundo de las NIF. Hay personas que sabemos que están entre nosotros, que por supuesto las han manejado durante años y no será su caso. Pero hemos determinado que es una manera más sencilla de abordarlas. En el caso de pasivos, pues veremos las normas relativas a los pasivos, la C9, faltó aquí la C19, D3, la INIF 21, y en el caso del capital contable solo hay una NIF. Consideramos que una vez que conocemos las NIF relacionadas específicamente a cuentas de activos y pasivos, ahora sí podemos conocer otras NIF que aplican de igual forma a activos y pasivos y a resultados que pueden estar en su mayoría establecidas en la serie D, pero que también existen otras normas como pueden ser los impuestos a la utilidad, los arrendamientos y la determinación del valor razonable, entre otras. Una vez que hayamos podido platicar de estas normas, pues no sabemos aún si vamos a hablar si hasta ese momento vamos a dejar la charla relacionada con elementos de estados financieros, dado que el siguiente grupo de normas pues ya habla de compañías que son mucho más grandes, que no son típicas de las empresas pequeñas y medianas, que es el enfoque de estas charlas, y que ya habla, por ejemplo, de instrumentos financieros. Hablamos de swaps, de forwards, de futuros, de opciones, hablamos de reconocimientos de coberturas cambiarias, hablamos de criptomonedas. Entonces, conforme vayan avanzando estas charlas y con el apoyo de ustedes, con sus inquietudes reflejadas, pues vamos a determinar cuáles de estas normas podemos ver que les causen inquietud o que sean pues, de interés de su parte. Después veremos las normas aplicables a grupos de empresas. También será una charla muy sencilla porque sabemos que son pocos los grupos de empresas. La mayoría de las personas que trabajan en grupos de empresas que consolidan o que juntan información financiera, pues tienen ya un conocimiento mayor de lo que es la consolidación, de lo que son partes relacionadas, acuerdos de control conjunto, joint ventures, y todo lo que se hace cuando se adquiere un negocio y también cómo se elaboran los estados financieros consolidados. Y bueno, después vienen normas muy específicas como son las concesiones, como son las aplicables a empresas no lucrativas y lo que es al sector primario. Les digo, estas charlas, en esa charla inicial nosotros planteamos una manera de abordar las NIF. Sin embargo, en las charlas nos referiremos a las que son de mayor interés, por lo que consideramos que nos enfocaremos al marco conceptual, a las NIF particulares y al final veremos la presentación de los estados financieros, de todos, de los 4 estados financieros y la elaboración de notas como parte de estas charlas, por lo que al parecer nos vamos a seguir viendo, si ustedes gustan,
pues de forma continua. La idea en general es hacerlas para que sean no tan pesadas, cada 14 días, en días que no coincidan con los cierres del mes o pago de impuestos. Entonces, pues tratamos de atinarle, no siempre va a suceder, pero la forma en que ustedes pueden conocer las fechas en que se van a llevar a cabo estas pláticas, basta con que se inscriban en el Facebook a nuestra, se inscriban en JPA México y ustedes ahí van a recibir todos los comunicados de las siguientes charlas. Bien, en la última sección de esa clasificación que mencionamos la sesión anterior, se refiere a las empresas que cotizan en bolsa. Es decir, el conocimiento de las NIF lleva un orden. Empiezo con el marco conceptual, después me voy con las normas particulares que me van a decir de qué se cargan y de qué se abonan las cuentas que componen los estados financieros, tanto activos, pasivos como capital contable, y consideramos que cuando ya se tiene ese conocimiento de todas estas cuentas estaríamos listos para ver cómo se hacen los estados financieros y sus notas. Y ese sería el objetivo general de las charlas. Si a partir de ahí alguno de ustedes tiene una inquietud o todos manifiestan una inquietud para seguir viendo temas ya un poco más complicados, como pueden ser la consolidación, como pueden ser todas las operaciones financieras derivadas y otros temas, pues aquí estaremos y por supuesto estaremos al pendiente de sus comentarios. La idea es que como es una charla, ustedes puedan pues no interrumpir, sino participar en cualquier momento y también mandar sus comentarios pues en ese momento para que no se pierda el hilo. Vamos a empezar entonces con el marco conceptual de las NIF y vamos a pensar, a desacartonarnos un poco que todo lo que vamos a encontrar de contabilidad está dentro del libro de las NIF. Déjenme platicarles la historia de cómo se genera la normatividad en los Estados Unidos y obviamente cómo permea en México, porque en un inicio el Instituto Mexicano de Contadores Públicos lo que hacía era traducir las normas americanas y los volvió parte de nuestra norma contable mexicana. Incluso las normas de auditoría eran pues una traducción literal. Entonces, esta charla pues, habla un poco de ese origen, ¿no? Y es cómo nutre esa parte del conocimiento del día a día a la verdadera contabilidad, es decir, al marco conceptual y a las normas particulares. Eso que nosotros conocemos y que hacemos todos los días en el trabajo, que nos manda el sentido común y que nos dice a qué cuentas afectar cuando se lleva a cabo una operación, se le da el nombre de teoría contable. Y esa teoría contable surge de la repetición de hacer las cosas muchas veces, de tomar teorías y prácticas que hemos aprendido en la escuela o que hemos visto en otros lugares y que sabemos que funciona. Es decir, es un ejercicio de prueba y error que a través de los años se comprueba de que es coherente y, como les digo, que utiliza el sentido común y que pues prácticamente se genera por la repetición de las operaciones. Mientras que el marco conceptual pues es una declaración oficial sobre una finalidad y objetivos de la contabilidad. No están peleados el uno con el otro, cada uno, es decir, lo que hacemos al día a día, al final de cuentas acaba siendo una norma cuando es aceptada, pero lo que les quiero decir es que por muy extensa que sea la literatura, lo más importante es que cuando nosotros registramos las operaciones o presentamos los estados financieros, atendamos siempre a la lógica y a lo que nos dice el sentido común con relación a pensando que algún tercero interesado en la información pudiera tener mejores elementos para tomar una decisión con respecto a esos estados financieros o para tener un mejor conocimiento de la empresa. Esta teoría contable surgió curiosamente no en Estados Unidos, sino en Alemania. En el 1861 se publica una denominada Ley Alemana Unificada de Contabilidad
y que sirve de base para que en 1880 un señor de nombre Charles Sprague escribe por primera vez un libro en el que genera la fórmula de activo es igual al pasivo más capital. Luego en el 1909, un señor de apellido Rand Hatfield genera la opción de que las empresas deban de generar o de repartir a sus accionistas dividendos sobre los resultados obtenidos cada año. Pero fue hasta 1922 cuando un tal William A. Patton, que posteriormente fue miembro del Instituto Americano de Contadores Públicos, escribió un libro donde por primera vez se mencionan los postulados, entre ellos entidad de negocio, continuidad, igualdad del balance, estados de activos y pasivos, valor de la unidad monetaria, costo inicial, costo y producción del producto, entre otros. O sea, pueden ver que algunos de ellos son los que tenemos ahora, es decir, estaríamos hablando que tienen por ahí de 100 años la primer teoría de los denominados postulados contables. Luego en el 29, un tal Littleton, que también fue miembro del fundador del Instituto Americano de Contadores Públicos y luego con gran presencia en el FASB, determinó pues el propósito de transparencia de los estados financieros. En el 31 se genera y se forma el Instituto Americano de Contadores Públicos y en el 34 se emiten por primera vez las cuentas corporativas. Digamos, el primer modelo de auditoría o la primera normatividad relacionada con auditoría de estados financieros. En 1933 se crea la SEC o la Security and Exchange Commission, que sería la Comisión de Valores de los Estados Unidos, y por primera vez se obliga a presentar información financiera basada en principios de contabilidad generalmente aceptados. Después, en el 36 se presenta o se publica en una revista que se llama Accounting Review, que era por la Asociación de Profesores de Contabilidad, unos pronunciamientos que se llaman los Tentative Statement of Accounting, que tiene que ver con unos principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos por primera vez, donde hablan de costos, medición de ingresos, capital y superávit. Y finalmente en el 38 se emiten en Estados Unidos pues una serie ya de principios contables que van a marcar la pauta de lo que conocemos ahora. En el 39 nacen los CAP o el Comité de Procedimientos de Contabilidad, y esos en 1958 son sustituidos por el APB. A partir del APB ustedes ya conocen, si ya conocen la historia de los FASB y de los pronunciamientos americanos. El APB Opinion fue el primer documento emitido en los Estados Unidos y que forman las bases de lo que ahora son la codificación. En el 61 se publica otro boletín de investigación, y en donde por primera vez establecen todos estos postulados básicos de la contabilidad. ¿Por qué mencionar toda la historia cuando yo lo que quiero es aprender a cargar y abonar y que me digan lo que vienen las mismas mexicanas? Pues básicamente para hacer comparaciones, es decir, que ustedes puedan saber qué tanto ha avanzado esto. Esto es de 1961. Se dividen en tres los postulados básicos. Los primeros se refieren a postulados que se denominan económicos y políticas de entorno. Vean, ya mencionaban de un valor de intercambio, de una cuantificación, de una entidad, de un periodo de tiempo y una unidad de medida. Los siguientes postulados básicos se refieren así tal cual a términos contables. Habla de precios de mercado, de estados financieros, de provisionalidad y de las entidades en general. Y el último grupo de postulados básicos que en ese momento se presentaron se llamaban imperativos, en los que hablaban de una revelación, objetividad, negocio en marcha, consistencia y unidad estable. Estos postulados básicos están cumpliendo 50 años, al igual que el instituto,
el FASB y la creación del Comité de Normas de Contabilidad de los Estados Unidos. Bueno, pues ya para terminar, en el 66 se da una definición moderna de contabilidad. Les digo, lo pongo esto a medida de que podamos comparar cómo ha evolucionado esa parte, en el que mencionan que la contabilidad es un proceso de identificación, medición y comunicación de la información económica para que los usuarios de la información puedan tomar decisiones fundadas. Es decir, siempre el propósito de la contabilidad está basado en los externos, es de a quienes les interesa la contabilidad. En el 71 se crea el FAS y en el 74 se crea un segundo marco conceptual, del cual no encontré más que esta lámina un poco vieja, pero que también nos va a ayudar para poder hacer la comparación de lo que vamos a ver el día de hoy. De entrada, habla de una sección que habla del reconocimiento y medición o conceptos relacionados con reconocimiento y medición, en el que establece pues, los principales supuestos, los principios y algunos aspectos relevantes que deben de tener la contabilidad. Después habla de características cualitativas, de los elementos y de los objetivos. Entre esos elementos hablan de activos, pasivos, capital, inversión de los accionistas, distribución de los accionistas, utilidades integrales, etcétera. La idea es que de presentarles esta lámina, es decirles que esta lámina tiene desde el 74, o sea que tiene ya va a cumplir 50 años el próximo año y ustedes van a poder observar que la mayoría de esos objetivos, si bien se han afinado, se han buscado que sean más claros o más profundos o que cubran aspectos que antes no se decían. La verdad es que el marco conceptual de las normas de contabilidad no ha mutado, se sigue cargando y abonando igual. Sí ha habido algunos cambios, pues porque cambian las formas de hacer negocios. Por ejemplo, el tema de las criptomonedas, pues es algo muy relevante porque de entrada en la NIF de criptomonedas en México dice que tú las registras al costo que pagaste por ellas, pero no las puedes evaluar después o su evaluación es a costo cero por la incertidumbre que genera el adquirir una criptomoneda y las pocas bases metodológicas que te permitan pues tener una evaluación razonable de lo que sería precisamente su valor de este tipo de instrumentos que no tienen un mercado específico, que se generan a través de métodos de intercambio no oficiales y que en muchos países incluso no se reconocen como un medio de cambio oficial. Bien, para terminar esta parte de historia, esta lámina lo que pretende decir es lo que logra el marco conceptual con relación a la teoría contable. La teoría contable en sus inicios tenía una diversidad, si estaba basada en lo que yo creyera, en lo que para mí el sentido común me dictaba, lo hacía con base en esa forma, de esa manera, pues al final cuando se convierte esa teoría contable en algo formal y se convierte en un marco conceptual, lo que genera es uniformidad. Uniformidad que les garantiza certeza y confianza en la emisión de normas y que esas normas están dirigidas para generar información a los terceros, en este caso a la SEC, a los preparadores, a los usuarios y a los auditores. Entonces, el marco conceptual propiamente emana de la teoría contable y esa teoría contable se genera por la repetición de registros cuando se hacen o se reconocen de forma acertada y cuando se considera que cumplen cabalmente con las expectativas de los demás. En fin, eso fue en la parte de la normatividad americana, de la cual hablo mucho porque, como les digo,
nuestra normatividad en México hasta antes del cambio de las NIF en el 94 siempre se basó en la normatividad americana. Salía un boletín en Estados Unidos, se traducía al español, se incorporaba a las normas mexicanas e incluso muchos países de Centroamérica utilizaban nuestros libros del Instituto Mexicano de Contadores Públicos como base para estudio tanto de normas de auditoría como normas de contabilidad. Esta situación cambió dramáticamente a partir del 94 y a partir del 91 con la pérdida de la confianza de la normatividad americana por el tema de los escándalos financieros de Enron y otras compañías. Y entonces muchos países optaron por utilizar mejor la normatividad contable internacional, que también tiene una buena parte de estudios de la normatividad americana, pero propiamente se consideran diferentes. En el IASB, a la par que en los Estados Unidos se generaba este marco conceptual, en esos años se estableció como principios de contabilidad generalmente aceptados unos postulados o principios básicos y otros principios generales. Entre esos postulados o principios básicos hablaban de equidad y pertinencia, y en los principios generales hablaban de supuestos derivados del ambiente económico para cuantificar operaciones y aplicables a estados financieros. Entre ellos estaban el de entidad, el de valor histórico y entre otros objetividad, importancia relativa. Más o menos es la forma en que queremos llevarlos a ustedes en estas charlas. No vamos a hablar ahora del marco conceptual que se aplica cuando se presentan estados financieros. Eso lo veremos en el punto exacto cuando nosotros hablemos de cómo elaborar estados financieros y mencionaremos, por supuesto, toda la normativa, aunque esa normativa esté mezclada. Creo que tenemos una pregunta por aquí. Dice que podría enviarme al correo la presentación. No, el material, Thomas Pech, el material aparece en la página en la página de JPA México. Ahí la pueden descargar con mucho gusto. Bien, entonces, el marco conceptual en México se modifica después de muchos años de estar en vigencia en el año de 1994, pero entran en vigor a partir del año de 1996 con la creación del CINIF, del Consejo de Normas de Información Financiera. Les decía yo, en México se opta por tomar las normas internacionales y dejar los US GAAP, y en este caso, pues lo que nosotros conocíamos como los principios de contabilidad que estaban en las series, en toda la serie A1 y los boletines B1 y B2, eso me lo contó mi abuelito, yo no pasé por ese lapso, por supuesto, yo estaba en brazos cuando eso ocurrió, pero entonces mi abuelo me platicaba que pues cuando entra en vigor ese nuevo marco conceptual, pues todo queda estipulado en la serie A, que era de la A1 a la 8, y luego se genera el B1, que prácticamente retoma todo lo establecido en esos anteriores principios de contabilidad generalmente aceptados y los deja sin validez. Les dejo la lámina, no lo voy a comentar más, porque como ya volvió a cambiar a partir del 2023, se emitieron en 2022 y entran en vigor a partir del 2023. Entonces, pues todo el tema del marco conceptual, pues cambió. Entonces, pues ya ver lo que pasó en 96, pues ya no tiene tanto sentido. Bien. Este es un pequeño apéndice en el que se especifica de una manera más sencilla cómo durante esa nueva emisión del marco conceptual del 94, perdón, es del 2004, me fui 10 años más. Entonces no estaba en brazos, ya iba en la primaria, ustedes disculpen.
cómo es que fueron cambiados de, por ejemplo, sustancia económica, que está en los postulados de la NIF A2, como antes estaba en el boletín A1, y pues su equivalencia de todo lo que era el boletín A1, como se reintegró en una NIF A2 que habla de postulados básicos y que vamos a ver. Bien, de acuerdo a la mecánica que les platicamos de revisión de las NIF, lo que vamos a hacer es verlas en el orden que les hemos planteado, y la primera tiene que ver con la aplicación inicial de las NIF, es decir, en el momento en que se emite por primera vez el marco conceptual, se entiende que muchas compañías podrían haber llevado a cabo operaciones en donde las normas particulares establecían un tratamiento diferente al del marco conceptual que se emitía en ese momento. De tal forma que el CINIF estableció una especie de boletín transitorio, pero que sirve, vamos a ver ahora en qué casos, de cuando una empresa una empresa lleva a cabo su contabilidad con otras bases que no son las NIF y cambia a normas de información financiera mexicanas. ¿Qué pasa cuando las normas particulares que regían para el reconocimiento contable, vamos a pensar de los inventarios, establecen un costo de adquisición distinto al que establece el marco conceptual? ¿Cuál debe de prevalecer en tanto yo hago la transición? Esa NIF fue importante en el 2004, en el 2006, que es cuando entran en vigor, pero sigue siendo importante si, por ejemplo, yo tengo una empresa y es una empresa listada en bolsa, que ha pasado últimamente, varias empresas listadas en bolsa, entre ellas Lala, por ejemplo, decide ya no continuar su camino en la bolsa y se sale. Y entonces opta por dejar de reconocer las normas internacionales de información financiera plenas y dice, no, mi contabilidad va a ser ahora en base a NIF mexicanas. Obviamente hay una diferencia en muchas partidas, y en esas partidas la pregunta sería, a ver, si yo me regreso de normas mexicanas, de normas internacionales a normas mexicanas, y encuentro que hay discrepancias con relación al tratamiento contable que dice el marco conceptual y una norma particular en la evaluación de inventarios, ¿qué debo de hacer? Y entonces esta INIF nos da respuesta a eso y dice, por otra parte, algunas NIF particulares presentan divergencias con el marco conceptual. Y esta INIF tiene la intención de dar respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿qué hacer en los casos en que las NIF particulares no sean consistentes con el nuevo marco conceptual de las NIF? Se refiere a dos momentos: a cuando nace este marco conceptual. Ahora, a partir de que nace el marco conceptual, todas las NIF particulares ya son igual o convergen con el marco conceptual, pero cuando yo estoy en otras normas, en este ejemplo de las normas internacionales, y bajo a normas mexicanas y tuviera este caso, pues la INIF me da esta respuesta y dice que el CINIF concluyó que en todos los casos mencionados de manera transitoria debe atenderse a lo establecido en las NIF particulares que aún no han sido modificadas mientras se termina su proceso de adaptación con el marco conceptual. Es decir, yo regreso de NIF plenas o de NIF para pymes y decido hacer mi contabilidad NIF mexicanas. Entiendo que hay diferencias porque esos marcos normativos me permitían otros sistemas de evaluación y el mexicano no. Entonces, ¿qué hago? Bueno, mientras tu contabilidad se acopla perfectamente a las NIF mexicanas, normalmente los periodos de transición son de 3 años. En ese periodo, tú deja lo que tu norma particular te está dictando, pero al final termina adoptando el marco conceptual. Bien, después hablaremos directamente de la NIF A1 y el cambio por aquellos que por alguna razón no pudieron estar cuando emitieron el cambio del marco conceptual. Antes el marco conceptual estaba establecido, déjenme ver si lo tenemos en un cuadrito, no lo traje, pero se los platico.
Antes estaba en 8 NIF, la NIF A1, A2, A3, A4, así hasta la 8. A partir de este cambio que entró en vigor en 2023, las normas establecidas en el marco conceptual, todas quedaron en una NIF, que es la NIF A1, y lo que hacen es dividirlas en capítulos, el capítulo 10 hasta el capítulo 90. Nosotros vamos a ver algunas de esas. Bueno, NIFA 1, capítulo 10, estructura de las normas de información financiera. Se incorporó la mención de reportes técnicos como parte de los documentos que el CINIF emite para dar guías contables, lo veremos. El término de normas de información financiera se refiere al conjunto de pronunciamientos normativos emitidos por el CINIF que regulan la información financiera contenida en los estados financieros a una fecha determinada y proporciona una nueva definición de contabilidad. Los que estudiaron la contabilidad en el libro de Elías Lara Flores, como mi abuelito, que decía que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en términos monetarios transacciones que son, al menos en parte, de carácter significativo, así como interpretar los resultados obtenidos, pues esa definición ya se les puede olvidar porque ya no es vigente. La única definición que tenemos ahora de contabilidad nos los da esta NIFA 1 y dice que la contabilidad es una técnica que se utiliza para compilar los registros de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera que se incorpora en los estados financieros. Esa es la actual definición de contabilidad, no es un arte, es una técnica que compila los registros de transacciones y otros eventos. Ya veremos qué se entienden por transacciones y qué se entienden por otros eventos. Así, la NIFA 1, capítulo 10, nos proporciona la estructura de las normas de información financiera. Son 3. ¿Sí? Es el marco conceptual, son las normas particulares y son las interpretaciones a las normas de información financiera. Solamente esas 3. Pero nos dice algo que no decía antes, que en situaciones emergentes también se considerará como parte de la normativa mexicana las orientaciones a las NIF y los reportes técnicos. Esto atiende un poco más a la estructura de los Estados Unidos. Se los platico. En Estados Unidos hay un grupo de tarea que le llaman el Task Force, que emite unos reportes que se llaman EATF Standards, que son reportes emitidos, digamos, a la par. ¿Qué pasa tanto en el JASB como en el CINIF mexicanos, como en el FAS americano? Que cuando surge una operación que se quiera normar, que se quiera emitir, el proceso de revisión, auscultación y emisión de una norma en los Estados Unidos promedia 4 años, en el JASB promedia 3 años y en México 7 meses. Es decir, para que una norma salga, pues es un proceso muy largo. ¿Y qué tal si yo requiero establecer un tema práctico de inmediato y que surge porque las condiciones de los negocios ambientales se modificaron drásticamente y yo necesito una forma o algo que me diga cómo registrar ese evento? La primera vez que ocurrió en la normatividad mexicana fue en los efectos de la devaluación. Cuando el presidente Ernesto Zedillo devaluó la moneda, resulta que hubo una circular que establecía el tratamiento contable que se iba a dar a los efectos de la devaluación del 94 y que implicaba básicamente la capitalización de los efectos cambiarios cuando las deudas originadas en moneda extranjera fueran relacionadas con la adquisición de maquinaria y equipo.
El otro tema ya más reciente que ustedes pueden tener tal vez en la cabeza tiene que ver cuando la tasa del impuesto sobre la renta cambió del 34 al 30. Y el último tema que tuvo una afectación importante en los registros contables tuvo que ver con la pandemia. ¿Qué pasa cuando me obligan a reconocer mediante el boletín D5 de arrendamientos, los que se llaman arrendamientos puros, perdón, lo que llamábamos arrendamientos puros, ahora se llaman operativos, y me dicen, tienes que reconocer un activo y un pasivo aunque el bien no sea tuyo, pero ese activo y pasivo está basado en el valor de las rentas que tú vas a pagar. ¿Qué pasa con la pandemia cuando un montón de empresas no pueden ocupar las instalaciones y llevan a cabo negociaciones con los arrendadores y les dispensan o les condonan o les difieren el valor de las rentas? Como el boletín no tenía contemplado esos sucesos, lo que hacen de manera inmediata es emitir una alerta. Les digo, en Estados Unidos se llaman EATF y aquí en México se llaman reportes técnicos, ¿sí? Y esos reportes técnicos salen o surgen cuando hay que normar algo rápido porque no lo contempla la norma o porque no era un evento conocido y ahora que se conoce se tiene que dar una opinión respecto de ese tratamiento. La anterior NIF no decía esto, decía la normatividad es la que les mencioné atrás, marco conceptual, normas particulares e interpretaciones y listo. A partir de este año cambia y se incorporan las orientaciones y los reportes técnicos, pero véanlo ustedes claramente en caso de situaciones emergentes. Bueno, ¿y cuál es el marco conceptual entonces? De acuerdo a esta NIFA 1, pues el capítulo 10 establece que el marco conceptual está establecido por 9 capítulos. El capítulo 10 que habla de la estructura de las NIF, que es el que estamos viendo. El capítulo 20 que habla de postulados básicos. El capítulo 30 que se llama objetivos de los estados financieros. El 40, características cualitativas de los estados financieros. El 50 que habla de elementos básicos de los estados financieros, el 60 habla de algo que se llama reconocimiento, el 70 la evaluación, el 80 la presentación y revelación y el 90 la supletoriedad. Ustedes recuerdan que antes el reconocimiento y evaluación estaban en uno solo, lo único que hicieron fue abrirlo en dos. Y bien, les recuerdo, este es el marco conceptual que está establecido en el capítulo 10. Pero nosotros en estas charlas solo vamos a ver estos, no vamos a ver los relacionados con estados financieros en este momento, sino hasta que hablemos de estados financieros. Veremos el 10, 20, 50, 60, 70 y 90. Es la idea de la charla de hoy. Bien. Asimismo, después del marco conceptual vienen las normas particulares. ¿Cuáles son las normas particulares? Las que se refieren a la elaboración de estados financieros, que están establecidas en la serie B. Las que se refieren a conceptos específicos de los estados financieros, desde el efectivo hasta el capital contable, están en la serie C. Y luego, antes se llamaba problemas específicos en la determinación de resultados, ya no se llama así. La serie D se llama temas particulares relevantes. Yo le pondría temas o normas que afectan activos, pasivos y resultados a la vez, pero el CINIF adecuadamente cambia el nombre porque eso de problemas específicos, temas particulares relevantes, serie D, y actividades especializadas de distintos sectores, es la serie, la NIF E. El tercer elemento de estas normas de información financiera son las interpretaciones. Estas interpretaciones están clasificadas en tres. Las primeras que sirven para aclarar o ampliar temas ya contemplados dentro de alguna norma particular, o aquellas que se refieren a temas sobre los que no hay suficiente normatividad. Y el último elemento es aquellas que ofrecen un reconocimiento contable sobre temas emergentes
o nuevas necesidades de información. Estas son las interpretaciones a las NIF. Bueno, una vez que este capítulo 10 nos define claramente cuáles son las NIF, nos habla de un elemento sumamente importante que tiene que ver con la aplicación del juicio profesional. Y nos da los momentos de aplicación del juicio profesional. Es decir, si yo hago un pago al proveedor y ese pago lo hago a través de una transferencia bancaria, pues normalmente no tengo que aplicar ningún juicio profesional. El asiento contable implica un cargo al proveedor con un abono al banco y se acabó. No tengo que determinar si el juicio profesional me dice si le llamo acreedor, proveedor, si en banco les llamo caja y bancos o transferencias. O sea, ese tipo de operaciones con terceros realmente no tienen un efecto tan importante en el juicio profesional. Sin embargo, un montón de otras operaciones sí lo llevan. Y ese juicio profesional no puede ser normado. Es la parte de la contabilidad de la inteligencia artificial que no va a poder utilizar el chat GPT con nosotros porque el juicio profesional atiende a múltiples circunstancias e incluye la experiencia de nosotros. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar el juicio profesional? Primero, lo voy a hacer cuando tenga que seleccionar alternativas de tratamiento contable. Es decir, por ejemplo, la evaluación de inventarios. ¿Cuántas formas de evaluación de inventarios conozco? ¿Y cuál es la aplicable a este tipo de empresas? Si yo vendo automóviles, pues normalmente son costos específicos, ningún artículo es igual a otro y entonces los evalúo por algo que le llaman costos identificados. Pero si yo hago el mismo artículo y es a granel, ¿sí? Es decir, me dedico a elaborar PET, por ejemplo, o rollos de tela, pues no son iguales, mi producción es igual, no es específica y por lo tanto, pues yo para el método de evaluación puedo utilizar el de primeras entradas, el de primeras entradas, primeras salidas o un promedio y ese promedio puede ser de diferentes formas. O en el caso de la depreciación, yo puedo utilizar el método de línea recta, o yo puedo utilizar el de unidades producidas, o el de valores crecientes o decrecientes. Es decir, eso no viene en las NIF, no te dicen cuál es el método que tú debas de utilizar. Es más, ni te dicen cuáles existen. Eso forma parte de la teoría contable y si tú eres lo suficientemente creativo, puedes establecer tu propio método de depreciación, siempre y cuando cumpla con ciertos valores, entre ellos esta parte del juicio profesional, que implica seleccionar una alternativa válida, adecuada, estudiada con relación a lo que tú vas a llevar a cabo. En el caso de que exista incertidumbre en sucesos futuros, como es el caso de las provisiones de prima de antigüedad, como es el caso de los impuestos diferidos, como es el caso del deterioro en el valor de los activos, no se sabe cuál va a ser el resultado a futuro, ¿sí? de esos elementos y por lo tanto las bases, tasas, métodos de cálculo que yo voy a utilizar para determinar esos valores, pues deben de atender al juicio profesional aplicado en determinar la incertidumbre de sucesos futuros. Luego, en el caso de que yo tenga que utilizar una norma que no hay en México, porque en México no hay ninguna relacionada, por ejemplo, con minería, y cómo voy a determinar el valor de la reserva que tengo en inventarios, la reserva que está pendiente de explotar, ¿cómo la voy a determinar? Pues tendré que recurrir a una normatividad internacional, ya sea a las normas internacionales plenas que sí tienen una NIF de minería, o me voy a las normas
de los US GAAP, que también tienen toda una serie de normas relacionadas con la industria de la minería. Entonces, también en ese momento tengo que aplicar juicio profesional. Se denomina reserva de agotamiento, por algún momento la perdí. Bueno, y si voy a determinar estimaciones contables como son las provisiones, como la reserva de cuentas incobrables, la determinación de los inventarios obsoletos o de lento movimiento, también aplico el juicio profesional. Si voy a establecer un tratamiento contable particular porque mi empresa es muy específica en la que yo hago productos que solamente se producen en esta empresa, y obviamente tengo que llevar a cabo una innovación con respecto a un tratamiento contable o una determinación de costos, también aplico el juicio profesional. Y al final, cuando yo elaboro estados financieros y que tengo que buscar el equilibrio de las características cualitativas, pues tendré que aplicar ese juicio profesional. Todo esto lo menciona el capítulo 10. También menciona que cuando nosotros vayamos a llevar a cabo el reconocimiento contable de algún evento, tendremos que considerar que existen tres escenarios. El escenario que se denomina probable, que es cuando existe una certeza razonable de que el evento va a ocurrir. Es decir, se tiene con toda la información, documentación y elementos para considerar que la información se llevará a cabo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que es cuando es posible. Aquí ya estamos hablando en temas de por ejemplo, juicios y demandas, en valor de estimaciones de valor razonable, determinación de valores de activos intangibles. Se entiende que es posible cuando el evento futuro puede ocurrir, pero no existe certeza razonable de que va a ocurrir. Por lo tanto, la ocurrencia del evento es más remota que probable. Y el último elemento, que se denomina remoto o remota, es cuando no tenemos ningún indicio o evidencia suficiente para saber que el evento pueda ocurrir. En términos, adelantándome un poco al tema del registro contable, cuando es probable siempre se registra, cuando es posible también se registra, pero se revela un montón de información de los supuestos utilizados, y cuando solo el evento tengo información remota, nada más se revela en notas a los estados financieros, es decir, no genera un asiento contable. Y para los que son auditores y tengan que poner en su dictamen, cuando se refieran a que la información financiera se presente en forma razonable, el CINIF determina que una presentación razonable de los estados financieros de una entidad es aquella que cumple con lo dispuesto en las NIF. Es decir, no reconoció el boletín D4, que habla de impuestos a la utilidad. Pero el auditor determina que aún no reconociendo ese, no es material y entonces es razonable, y pues la pregunta o el tema es que, de acuerdo a lo que dicen las NIF, solamente se considera razonable cuando cumple con las normas. Así que ahí sería un buen tema a debatir, de si por la falta de cumplimiento de alguna NIF se considera que los estados financieros cumplen o no de forma razonable. Bien, con esto terminamos lo que es el capítulo 10 relativo a la estructura de las normas de información financiera. Vámonos al 20, que habla de los postulados básicos. Primero, saber qué son los postulados. Como ya lo vimos en las láminas primeritas, desde 1934 en Estados Unidos le llamaban postulados, y se establece que son fundamentos de los cuales debe basarse el reconocimiento contable de las operaciones y otros eventos que afectan económicamente a la entidad y que dan la pauta para explicar en qué momento debo registrarlo y cómo debo registrarlo. Por eso es la importancia y por eso la idea de que cuando nosotros decidamos tener un mayor conocimiento de las NIF, partamos de este marco conceptual.
Los postulados básicos son sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. No tengo láminas para todos porque pues es una charla, no un curso, no queremos aburrirlos, sino decirles dónde están los términos. Si alguno de ustedes quiere ahondar en ellos, pues básicamente es recurrir al libro. Les decía yo en la sesión pasada que una forma que funciona para aprender las NIF en el paso número 1 es leerlas. Es decir, si pensamos que todas las exposiciones o los libros de explicaciones prácticas nos van a llevar al conocimiento pleno, no funciona. Lo que tenemos que hacer como paso 1 es leerlas. Bien, el tema de sustancia económica tiene que ver con la idea de que entendemos que hay ciertas transacciones que pueden tener diferentes alternativas de registrarse y que nosotros siempre tenemos que buscar aquella que corresponda al espíritu de la operación. Vamos a poner ejemplos. Si yo, sin mencionar el tipo de empresa, les digo que se adquiere un automóvil nuevo en 450,000 pesos, si alguien me puede ayudar con el asiento contable, probablemente alguno de ustedes me diga que es un cargo al equipo de transporte con un abono al banco, al proveedor o de la manera en que se haya liquidado, ¿no? Y yo les diría que originalmente podría estar correcto, pero aquí lo que importa es el entorno. Es decir, si yo soy una distribuidora de autos, pues la operación fue la misma, es una adquisición de autos. Pero dado que yo me dedico a vender los carros, el asiento contable correcto es llevarlo a inventarios. Pero puede ser que además yo soy una empresa que se dedica a vender chicles, pero encuentro una oportunidad de adquirir un activo a un precio mucho menor porque encontré a alguien que estaba ante una situación de emergencia y me venden un auto que en el mercado vale 1,000,000 de pesos y me lo venden en 500,000 o en 700,000 y yo sé que con un poco más de tiempo puedo vender el auto en 1,000,000, pero que esta persona le urge venderlo por una situación de emergencia. Entonces yo adquiero el auto, pero con ánimos de venderlo. Entonces tampoco puedo adquirir ese automóvil como un equipo de transporte, sino como un activo que está disponible para venta. Entonces, no necesariamente una operación lleva a cabo el mismo registro contable y eso tiene que ver con la sustancia económica. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo adquiero una maquinaria de la competencia que ha pasado, hemos participado en algunas empresas así, recuerdo una empresa que se dedicaba a hacer jeringas y que era la líder del mercado, encontró cierta competencia en otra compañía que también se dedicaba a hacer jeringas, pero con una maquinaria más rústica, pero con salarios más bajos, y con modelos de entrega, de reparto sencillos, donde el propio dueño llevaba a cabo las entregas y tal. Poco a poco estaba ganándole mercado a esta empresa que tenía pues maquinaria más especializada, que pagaba regalías al extranjero, que generaba fuentes de trabajo mejor pagadas y tal. Entonces, un día la empresa decide adquirir la otra empresa, pero no adquirir la forma legal de la empresa, sino simple y sencillamente adquirir la maquinaria. Entonces, en una situación normal, si al contador le dicen, a ver, la empresa pagó por la maquinaria de la otra empresa, 7,000,000 de pesos, pues el contador, sin saber más, acabaría registrándolo como una adquisición de maquinaria y equipo y buscaría el método de depreciación y la forma más propia y tal. Pero resulta que la compañía que adquiere esa máquina la adquiere con ánimos de demolerla, de destruirla, porque primero es más caro producir en ella y la idea era solamente quitar del mercado a la otra empresa. Entonces, una operación
puede tener diferentes formas de registro. El registro correcto es aquel que atiende a su sustancia económica, es decir, el que se apega a la realidad de los hechos. Bueno, el segundo postulado básico se refiere a la entidad económica. Y la entidad económica dice que es aquella que se puede identificar perfectamente quiénes son sus dueños o quienes han hecho las aportaciones y que cuenta con activos pasivos y por lo tanto capital y con ingresos y gastos identificables. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar que en México, cuando los extranjeros pueden establecerse en el país sin llevar a cabo una entidad propiamente, sin constituir una empresa, pueden llegar a México y establecerse bajo la modalidad de ser un establecimiento permanente. Eso quiere decir que pagan impuestos solamente por las operaciones que llevan en México, pero no hay un acta constitutiva ni tal. Si bien el SAT los considera como una entidad jurídica, en realidad no lo son, es solamente digamos, una entidad temporal que solamente lleva a cabo operaciones determinadas y paga sus impuestos sobre esas operaciones. Pero los activos pasivos y el dinero que entra no es de ese establecimiento, sino que tiene un origen en algún lugar. Lo mismo podría ocurrir en los contratos de asociación en participación, donde el SAT malamente dice que es una entidad jurídica, e incluso los fideicomisos. La entidad económica para efectos contables es una entidad que sea identificable y que tenga propios recursos. Es también un tema y debatible. En Estados Unidos el tema más fuerte para el escándalo de Enron fueron unas entidades con propósito específicos que funcionan más o menos así como un establecimiento permanente y que en la normatividad americana esos establecimientos permanentes no era necesario reconocerlos en la contabilidad y al final les fue como en feria. Bien, el tercer postulado se refiere al negocio en marcha y implica tomar un supuesto. Nosotros siempre cuando constituimos una compañía y empezamos a registrar las operaciones, hacemos de cuenta que la empresa va a durar pues, por determinado tiempo. O sea, es decir, no sabemos, no se sabe cuánto va a durar una empresa hasta que pues, empieza a presentar problemas. De tal forma que nuestra contabilidad pues, habla de provisiones, por ejemplo, cuando hablamos de la depreciación del activo, pues podemos determinar que el valor de uso de ese activo va a estar encaminado a 10 años y asumimos que la empresa lo va a durar los 10 años y por lo tanto tomamos esas decisiones de determinar la depreciación utilizando ese número de años. Pero si nosotros en algún momento dado nos enteramos de que la entidad va a durar menos, o sea, o ya tiene una fecha en la que probablemente deje de funcionar o deje de tener operaciones, nuestros métodos de contabilización cambian. Por ejemplo, los propios, si sabemos que la empresa ya no va a operar y vende, por ejemplo, medicamentos, y sabemos que esos medicamentos no pueden venderse a ningún otro distribuidor, sino directamente, por ejemplo, al gobierno federal, pero la empresa ya no va a operar, ya no tiene recursos, no ha podido conseguir contratos, no cuenta con el capital mínimo, pues obviamente esa parte de inventario se tiene que ir a resultados porque ya no es disponible para su venta, que es la característica del inventario. Igual las depreciaciones de algunos activos que podrían considerarse que iban a ser a larga duración o en un plazo mayor, pues cambian y igual con las provisiones sobre, por ejemplo, los empleados, ¿no? Que voy a hacer una provisión para beneficio de los pagos que voy a hacer a los empleados por conceptos de indemnizaciones y prima de antigüedad, pues antes los hago con supuestos de que pues tomados básicamente de supuestos del Seguro Social y otros cálculos actuariales, pero cuando yo ya sé una fecha determinada que la empresa va a dejar de operar,
muchos de los supuestos y formas en las que yo contabilizo cambian. Y a eso se refiere el postulado de negocio en marcha, que cuando tú conozcas de un indicio que haga pensar que la empresa no va a durar más tiempo, pues tú revises tu contabilidad y determines la corrección con base en este nuevo supuesto. Del siguiente postulado sí tenemos sí tenemos una lámina, es muy, muy relevante porque el principio, el postulado relacionado con la devengación nos habla que existen 3 tipos de transacciones. Las transacciones, que son aquellas que se llevan a cabo con terceros, compras, ventas, ¿sí? Las transformaciones internas, que son aquellas en las que no interviene el tercero, es decir, todas se refieren a la aplicación del juicio profesional por parte de la entidad en su registro contable. Me refiero, por ejemplo, al traspaso del costo de la materia prima a la producción en proceso, me refiero al traspaso de la producción en proceso a artículos terminados, me refiero a los métodos de evaluación, me refiero a la depreciación. ¿Sí? En ellas nosotros no le preguntamos a un tercero cuál es el método que más te gusta, ¿verdad? O cuál consideras que es más relevante. Simple y sencillamente son decisiones internas de la compañía y que constituyen las principales áreas de riesgo en las áreas de auditoría y en cualquier persona que quiera hacer una evaluación sobre una empresa, es decir, los riesgos asociados a las decisiones propias de la empresa. Y el tercer elemento que habla esta devengación y que genera un registro contable se refiere a otros eventos. Esos otros eventos se refieren a temas en los que yo no tengo control, ni el tercero ni yo, como es la devaluación o es la inflación, pero que generan un registro contable cuando yo llevo a cabo operaciones susceptibles a. Entonces, 3 operaciones o 3 tipos de transacciones que dan, que dan paso a un registro contable, aquellas llevadas a cabo con terceros, que son transacciones, transformaciones internas, que son las que yo hago solito, sin preguntarle a nadie, y otros eventos que son las que tienen que ver con el entorno de negocios. También los otros eventos forman parte de los principales riesgos que asumen y que revisan y que identifican pues los que quieren adquirir las empresas o los auditores. Bien, otro tema que establece este capítulo 20 referente a los postulados básicos tiene que ver con la asociación de costos y gastos con ingresos. En el argot de repente existen muchas dudas y malinterpretaciones por los colegas en el que dicen que yo tengo gastos pero todavía no tengo ingresos y entonces no los puedo llevar a resultados porque hay un postulado básico que me dice que debo de asociar los costos y gastos con ingresos y no es así. No es así. Si ustedes tienen gastos de forma preoperativa y que constituyen erogaciones que se tienen que hacer antes de empezar a operar, son gastos y simple y sencillamente se llevan como tal, no representan un activo, no hay ninguna definición de activo que se llame costos o gastos preoperativos. Ya veremos otro postulado que habla de definiciones y veremos cuándo un activo puede reconocerse como tal, pero en términos generales, ninguna de esas erogaciones, ni los gastos de constitución de la empresa, ni todos esos no tienen que ver, se llevan a resultados y listo. Y este tipo de asociación de costos y gastos con ingresos identifica 3 elementos. Primero, los que se incurrieron para generar ingresos, o sea, aquellos que nosotros les llamamos costos. Segundo, los que no se pueden identificar con ingresos futuros, que son aquellos que les llamamos gastos. Y tercero, aquellos que derivan del uso de un activo, tales como depreciaciones o amortizaciones. Son los 3 tipos de gastos y costos que deben de asociarse
con los ingresos, pero obviamente hay unos que se identifican plenamente, esos se llaman costos, y otros que no se identifican plenamente, que se llaman gastos y depreciaciones. Ahora, hay ocasiones, me ha tocado ver, y lo digo con un poco de pena, que algunos colegas presentan estados de resultados donde directamente parten del ingreso y se van a los gastos, o sea, no hay costos. Y pues yo no me imagino ninguna compañía, puede que exista, y tal vez aquí alguien quiera colaborar con nosotros, pero yo no me imagino una empresa que genere ingresos sin costos. Por ejemplo, ¿cuál es el ingreso de un despacho contable? Pues el ingreso es, no sé, de otorgar la asesoría fiscal y contable. Pues, ¿cuáles son los costos asociados? Pues a alguien le deben de pagar un sueldo. Supongo yo que los sueldos asociados a los consultores. Alguien debe de comprar computadoras, laptop, cursos de capacitación, leyes, deben de pagar una serie de conceptos que se asocian directamente, fotocopias, no sé. Y eso, por supuesto, que está asociado con el ingreso y debería de reconocerse como un costo. Pero muchos creen que el costo solamente es cuando vendes mercancías y por supuesto que no. Obviamente, pues, hay algunos que sí se pueden identificar y otros no, ¿verdad? Y los que no se pueden asociar directamente con la obtención del ingreso se registran como gasto y se acabó. Pero de que no haya costo dentro de una organización, les digo, a mí se me hace muy, muy extraño. Sigo pensando y no, todavía no encuentro una empresa que obtenga un solo ingreso y no tenga costo. Pero como les digo, pueden ocurrir, pueden ocurrir. Tal vez una empresa que cobre regalías y que durante mucho tiempo llevó a cabo trabajos de investigación para desarrollar un libro de contabilidad que se lea solo. Y los costos los incurrió durante 5 años, los llevó a un activo, si se lo permitían capitalizar, y los amortizó en 5 años o en 10. Y después de ciertos años solo cobra regalías, y como ya amortizó todos los costos relacionados con esas regalías, sea un ingreso sin gastos, puede que sí. Pero una empresa normal, así sea de servicios, así sea el mecánico de la esquina, así sea la tienda, así sea, bueno, tiendas de productos, me refiero a prestadores de servicio, incluso las empresas que se dedican al arrendamiento de inmuebles, pues por supuesto que el costo del arrendamiento es la propia depreciación del bien. Será incluso el pago del impuesto predial, etcétera. O sea, vamos, el postulado establece que los gastos, que se asocien los gastos o las erogaciones relacionadas con el ingreso como costo, gasto y las depreciaciones. Bien, después viene el tema, ya vemos el de asociación de costos y gastos, el de evaluación. Ups, esta como que creo que se coló. No, no se coló. Vamos a hablar de evaluación. Déjenme regresar. Ok. En el tema de evaluación nos dice estos postulados básicos que, perdón, sí, en el tema de evaluación, pues se refiere precisamente a que existen dos momentos en los que nosotros podemos llevar a cabo un reconocimiento contable, que es el reconocimiento inicial y el reconocimiento posterior, y que existen varios modelos de evaluación, la evaluación a través de costos incurridos, y luego existen otros como el valor actual. No lo menciono aquí porque lo vamos a ver directamente de forma más amplia en otro capítulo, por eso ahí lo dejo. En el tema de la dualidad económica, pues como ya saben, todo el tema de la identificación de los orígenes, aplicaciones de los recursos implican que cuando nosotros identificamos un fenómeno y lo registramos, siempre se tiene que reconocer pues un cargo y un abono. No se refiere nada más, aunque si ustedes lo leen, pues habla de un montón de conceptos
rotundos, pero que no llevan a más que decir que todo esto implica un registro contable. Lo que sí es importante conocer es que cuando hablamos de consistencia como postulado básico, se refiere a que cuando nosotros llevamos a cabo la misma operación, debe de llevarse a cabo el mismo registro contable. El ejemplo que ponemos normalmente es el de la adquisición de mobiliario. Yo compro una silla, esa silla me costó 1,500 pesos en la tienda de mi preferencia y llega con el contador y alguien emite la factura, le dicen, pues aquí está la factura y el pago, por favor regístrela. Y él dice, ay, como son 1,500, eso me lo llevo al gasto. Y de repente llega otra factura y compraron otras 99 sillas, igual a 1,500. La primera la habían comprado para hacerle ciertas pruebas, ya que cumplió las expectativas, compraron las otras 99. Y el contador dice, ah, no, estas 99, porque ya 1,500 por 99 es mucho dinero, entonces sí las llevo al activo fijo y las deprecio, y es obviamente incorrecto. La consistencia implica que a una operación igual, registro igual. Si bien ustedes saben que un activo fijo, una propiedad de planta y equipo, en este caso una silla, puede no tener una vida útil mayor de 1 año, entonces bajo ese supuesto, decir, en vez de depreciarla durante 12 meses, la deprecio, la llevo directamente a resultados, dado que da el mismo efecto, lo pueden hacer, pero pues lo correcto siempre será que las partidas se reconozcan en base a las normas particulares, y si como propiedades, planta y equipo definen aquellos activos adquiridos para su uso y no para su venta, pues originalmente las reconoceré como una propiedad, planta y equipo, y después tal vez las deprecio en 1 año, porque así consideré que no van a durar más de ese tiempo, y listo, pero el registro contable debería de atender pues al conocimiento que tengo de las NIF, y además, les digo, no atendiendo a cosas como el valor, sino al concepto. Eso es lo que nos dice el postulado básico de consistencia, y con esto terminamos los postulados básicos que están establecidos en el capítulo 20, y luego nos vamos a ver al el capítulo 50, que habla de los elementos básicos de los estados financieros. No es la intención de esta charla hablar de estados financieros, pero sí hablar de definiciones generales que si nosotros conociéramos, por ejemplo, perfectamente las definiciones de activo y pasivo, nos tendríamos menos problemas en el registro contable. De entrada, decirles que el estado de situación financiera o estado de posición financiera o balance general es emitido tanto para las entidades lucrativas como para las que no tienen ánimos de lucro, y contemplan 3 elementos que son los activos, pasivos y capital contable. El activo se define como un recurso económico presente, es decir, un derecho que tiene el potencial para producir beneficios económicos futuros, es controlado por la entidad y es derivado de eventos pasados, es decir, no futureamos. La contabilidad no registra los ingresos que se vayan a obtener el otro año, no, solamente lo del año, de tal forma que los activos y pasivos son iguales. Entonces, se le quitó el término de cuantificado en términos monetarios. Ese fue un cambio en los postulados para del año pasado, que entran en vigor en para decir, ¿cómo sé que es un activo? Bueno, pues primero tienes que preguntarte si ese evento que tú estás reconociendo como activo, llámese primas de seguros pagados, gastos de constitución o activos intangibles como, por ejemplo, el, este, el pago que yo hago por la adquisición, por el derecho de arrendar, algo que le llaman muchos como el guante, ¿sí? Oiga, ¿eso es realmente un activo? Pues la primera que te tienes que preguntar es si eso tiene un potencial para producir beneficios económicos a futuro. Y 2, si tú lo controlas. Y después, el que es más obvio normalmente es si es por un evento que ya ocurrió. Entonces, si yo considero
el primer elemento del activo, que es que me va a generar beneficios económicos a futuro, pues habrá que revisar mi balance, todas mis cuentas del activo, y digo una por una, y digo, a ver, ¿esto qué es? Pues es un anticipo que le di a un proveedor, pero ya el proveedor ni me dio la factura, ni existe, se recibió el bien, no se aplicó. Entonces, esto te va a generar un beneficio económico a futuro, o sea, lo vas a poder recuperar, lo vas a poder vender. No, pues no, entonces ya no es activo. Igual puede ser que tengan activos, tengan, por ejemplo, no sé, bienes incautados o tengan inventarios que dejaron en lugares de clientes. Recuerdo yo de una compañía de traslado de valores que dejaba los cofres de seguridad en instalaciones de otros clientes y después los clientes desaparecían, ya no estaban, dejaban de arrendar, pues ya no tenían propiedad de esos cofres de seguridad. Entonces, pues fueron allá a visitar, no estaba. Entonces, pues lo óptimo era decir, debido a que ya no es un recurso que yo controlo, no es activo y por lo tanto, pues si no es activo, es resultados, no hay más. Eso no implica más que un poco de sentido común y un conocimiento correcto de la definición de activos. Entonces, no es tan complicado como lo pueden ver. Igual pasa con los pasivos. Los pasivos es una obligación presente de una entidad de transferir recursos económicos como resultados de eventos pasados. Yo agarro mi balance y digo, oye, este es un impuesto al activo. Bueno, vamos al impuesto al activo por pagar. Oye, pero el impuesto al activo ya no funciona desde hace un montón de años. No lo pagaste, pues ya cancélalo. Igual un montón de pasivos de intereses del banco. ¿Y a poco no te los cobro? Pues yo creo que sí, pero pues siguen aquí estas cuentas. Si tú llegas a la conclusión de que todas esas cuentas ya no tienes una obligación de transferir recursos económicos, en ese momento se cancela el pasivo. Y la definición más fácil es de aprenderse qué es el capital contable, es la diferencia entre activos y pasivos. Entonces, como ven, no hay mucho que hacer. Tenemos una pregunta. Es de Rosalinda Cervantes Sánchez. Hola, Rosalinda. Las empresas de servicios que otorgan servicios no presenten costo, pero entiendo que la NIF sí las regulan. ¿Me podría indicar qué NIF específica las regula? Ok. Hay que definir como empresas de servicios cuáles, por ejemplo. Hay empresas de servicios normales como el servicio de construcción, ¿sí? O servicios de prestadores de servicios, como también existe el servicio de transporte. Y también hay prestadores de servicios como abogados, contadores, marketing, sistemas y esos. Como tal, no hay una NIF aplicable a ese tipo de sector. Solamente como sectores tenemos identificados a las no lucrativas y a las que se dedican al sector agropecuario, el sector primario. Entonces, como tal, no hay una diferenciación. Eso significa que al no haber una diferenciación, todas las NIF son aplicables indistintamente a las empresas lucrativas y no lucrativas, independientemente del objeto de la actividad económica que desempeñan. Por lo tanto, pues no hay una NIF específica. Es decir, las NIF son aplicables a las empresas que prestan u otorgan servicios. Las que sí no están contempladas aquí son las gubernamentales, que como en la plática original habíamos comentado, esas se rigen por la normatividad emitida por la CONAC, que es de acceso libre y que ahí ustedes pueden determinar cuáles son las que regulan. Así que, pues así las cosas, Rosalinda. Bueno, también este capítulo 50 de los elementos básicos de los estados financieros definen dos elementos importantes del estado de resultados, que es ingreso y que es costo.
Y obviamente el ingreso es la definición más sencilla del mundo, diciendo que es todo aquel incremento de los activos o decremento de pasivos en una entidad durante un periodo contable con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta y consecuentemente en el capital contable. Es decir, todo aquello que represente un abono a las cuentas de resultados es un ingreso, llámese como se llame. Y todo aquello que represente un cargo puede definirse como costo o gasto. Ya vimos en el postulado básico anterior, en la asociación de costos y gastos con ingresos, la definición correcta de qué es costo y qué es gasto. Bueno, aquí lo que nos dice que costo o gasto es aquello que en el estado de resultados represente una disminución, o sea, se cargue. Y ya con eso creo que nosotros podemos eliminar o debatir la antigua situación que algunos decían de, oiga, y se valen los cargos en rojo y el abono en rojo. A ver, de acuerdo con la NIF, el A1 capítulo 50, ingreso es toda aquella afectación contable que resultado del incremento de activos o decremento de pasivos genere un impacto favorable a la utilidad, pérdida neta y costo y gasto, lo anterior. Así que el saberlo, pues, ayuda a que nadie se pregunte, ¿esto es un costo o un gasto o esto es un ingreso? Pues atiendo la definición y resuelvo. Bien, también nos ayuda ahí un poco a clarificar el tema del costo y dice que por costo debe entenderse, para fines de los estados financieros, el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un bien o un servicio adquirido por la entidad con la intención de generar ingresos, y que cuando los costos tienen un potencial de generar ingresos a futuro, representan un activo. Esta definición es muy importante para que ustedes puedan definir cuándo un elemento, una adquisición de mercancías o de pagos de servicios se pueden considerar como parte de un activo. El caso más obvio es el caso de mercancías. Yo adquiero mercancías porque en un determinado momento estas me van a generar ingresos a futuro, y como me van a generar ingresos a futuro, representan un activo. Ese activo le llamo inventarios, pero a veces hago erogaciones como seguros y fianzas, como impuestos y otros servicios, traslados, que de alguna forma yo sé que todo eso me va a generar un beneficio económico a futuro. En ese caso, me permiten o me están permitiendo reconocerlo como activo. Bien, y dice que existen costos que no pueden identificarse claramente con un ingreso y que perdieron su potencial generador de ingresos, y estos deben considerarse como gastos en el momento en que se devengan. Y uno de esos ejemplos es la pérdida por deterioro. Acuérdense que la nueva nomenclatura de las NIF, las cuentas por cobrar, ya no se llama reserva para cuentas incobrables, sino pérdida por deterioro de cuentas por cobrar. Lo mismo aplica para inventarios, se llama deterioro de inventarios, y en el caso de los activos de las propiedades planta y equipo también se llama deterioro. Entonces, todos ellos tienen la característica de que en un momento dado fueron activos y que cuando pierden su potencial para generar ingresos o su valor, se deterioran y se llevan a resultados, específicamente a gastos, no a costos. Y finalmente nos define qué se entiende por utilidad neta como el valor residual de los ingresos menos los costos. Para algunos que no están muy familiarizados con temas de otros resultados integrales, les resulta muy difícil entender qué es un estado de resultados y qué es un estado de resultados integral. El estado de resultados integral es aquel que incorpora dentro de su estructura o cuerpo, ¿sí?,
otros resultados integrales. Si no tengo otros resultados integrales, se llama estado de resultados normal. Ahora, ¿qué son esos otros resultados integrales? Son ingresos, costos y gastos que si bien ya están devengados, están pendientes de realización, es decir, de convertirse en efectivo, pero además su realización se prevé a mediano o largo plazo y es probable que su importe varíe debido a cambios en el valor de los activos o pasivos. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Tiene que ver con instrumentos financieros, pero el ejemplo va a tratar de ser sencillo. Yo voy a adquirir un futuro o un instrumento financiero en el que voy a decirles, en el que yo apuesto, ¿sí? Que en 3 años el dólar va a estar a 20. Soy una empresa especializada en manejo de divisas. Y entonces voy al mercado, adquiero un futuro. Cuando yo lo adquiero, su costo es cero, o sea, la prima que yo pago por él se va a resultados y a partir del día 1 empieza a tener valor en función de la expectativa de ese tipo de cambio. Si yo aposté que iba a llegar a 20, como los futuros se cotizan diario, pues si en el día siguiente el dólar estaba a 21, pues tal vez yo ya estoy ganando por esa cantidad. Pero como ustedes ven, cada que yo consulte el periódico en un día diferente o los mercados, el valor de esa ganancia o pérdida que yo estoy teniendo por ese futuro cambia. Es a largo plazo, su valor es incierto y yo solo voy a saber si gano o pierdo hasta el momento en que venda ese instrumento o hasta el momento en que llegue a su vencimiento. Entonces el contador tiene un problemón porque, o sea, ya lo adquirió, ya le dijeron, hoy vale tanto, tienes que reconocer eso. Oiga, pero esa ganancia yo no la puedo reconocer en el estado de resultados o esa pérdida, ese valor de activo o pasivo, porque resulta que no es definitivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocerlo dentro de una partida del capital contable que se llaman otros resultados integrales, que va a sumar o restar al capital contable, pero que no va a afectar al resultado del año porque todavía no se materializa. Entonces, todas las ganancias y pérdidas que voy generando de ese instrumento, las llevo a ese capital contable con un cargo o abono al activo o pasivo, dependiendo de si gano o pierdo. Y en el momento en que vendo ese instrumento, ya sé cuánto gané o cuánto perdí y se materializa. En ese momento lo quito de esos ORIs, esa cuenta de capital contable, y lo llevo al resultado, gasto o ingreso. Igual pasa si conservo el instrumento a vencimiento. Ese futuro era por una cobertura, porque yo le debo $3 millones a un proveedor, firmé un pagaré que es pagadero a 3 años y como la fluctuación cambiaria no me la quiero comer, contrato ese futuro. En 3 años yo voy a saber si esa apuesta que hice al comprar ese futuro gané o perdí. Hasta ese momento lo reconozco como ingreso o gasto en el resultado. Antes lo llevo a ese ORI. Si yo en mi empresa llevo ORIs, reconozco obligaciones laborales y los ajustes por supuestos del actuario cambian, se llevan a las ORIs. Si yo para consolidar, tengo empresas establecidas en otro país y tengo que llevar a cabo la conversión de esos estados financieros para poder consolidar esos efectos de conversión, también se consideran ORIs. Si en algún momento yo renaciera el superávit por revaluación porque permiten que en México pueda yo revaluar, por ejemplo, terrenos, que es algo más cierto, que tiene más fundamento. Ese superávit por revaluación de terrenos lo tendría que reconocer como un ORI. Es a largo plazo, su valor va cambiando, ¿sí? Y obviamente hasta el momento en que yo vendiera ese terreno, reconocería esa utilidad o pérdida como parte de el resultado del año. Entonces, este capítulo 50 nos explica cuándo se genera un ORI. Yo sinceramente de corazón les deseo que nunca tengan que registrar ORIs y que su estado de resultados se llame como tal y no estado de resultados integral.
Bueno, con esto damos fin al capítulo 50. Yo les pido disculpas, normalmente nos lleva 1 hora y media. Voy a ser más rápido en los siguientes 3. Bueno, voy a cerrarlo a las 11:20 porque sé que todos tienen cosas que hacer. Les prometo que en la siguiente sesión les continuamos con este marco conceptual y empezamos a ver normas particulares. Mientras vamos a darle atención a Lupita Ochoa, que levantó la mano y que quiere compartirnos algo. ¿Estás lista, Lupita? Está apagado tu micrófono, Lupita. Ya se volvió a poner en apagado tu micrófono. Yo creo que no quería participar, solo quería ser presente y decir ya llegué. Lupita, bienvenida a bordo. De todos modos, ya saben, cualquier duda en el momento. Sí, vamos a hacer eso porque no quiero yo ver de forma muy rápida todo el material, porque de alguna forma a alguien le puede interesar, por ejemplo, el marco conceptual de los US GAAP o de las normas internacionales de información financiera o de las NIF para pymes, y por llegar a una situación de un horario, no los veamos, mejor paramos 11:20 y en la siguiente sesión terminamos de ver marco conceptual y ya. Bien, vámonos al tema del reconocimiento. Esta NIF es muy interesante porque parte en dos los momentos cuando nosotros llevamos a cabo un registro contable. Es decir, no es lo mismo un reconocimiento que una cuantificación. El reconocimiento como tal es el proceso de incorporar en el estado de situación financiera o en el estado de resultados una partida devengada que cumple con la definición de alguno de los elementos de los estados financieros. Es decir, si no está devengado, si no ha ocurrido, entonces no puede reconocerse en la contabilidad, y eso aclara muchas dudas. Oiga, acabo de firmar un contrato de suministro de energía eléctrica eólica con una empresa porque soy el dueño yo de todas estas plantas de energía solar, perdón, de energía basada en viento. Y el contrato dice que voy a generar, me van a pagar 100 millones de pesos durante los siguientes 30 años. ¿Cuándo tengo que reconocer ese ingreso? Pues hasta que esté devengado, de acuerdo con la NIFA 1, capítulo 60 de reconocimiento contable. Primero debiste de haber prestado el servicio para poder reconocer el ingreso. O primero te debieron de haber prestado el servicio para que lo reconocieras como gasto. O primero debías de tener el control de la mercancía para reconocerla como inventario. Por eso es muy importante la definición, porque nos dice los cuándos. ¿Cuándo debo reconocer en la contabilidad los efectos de los hechos que van ocurriendo? Este reconocimiento involucra dos elementos que antes no manejábamos en nuestra nomenclatura contable, tal vez el de relevancia sí, pero otro que nació a partir de estas NIF que se llaman representación fiel, y que estamos tomando este término de la nomenclatura internacional y de los US GAAP, que toda la vida han reconocido o han determinado y definido que se entiende como representación fiel. Así, el reconocimiento de un evento económico involucra la relevancia y la representación fiel del elemento en alguno de los estados financieros. Vamos a ver, por supuesto, qué se entiende por relevancia. Es decir, ¿cuándo lo voy a reconocer? ¿Cuándo reconozco contablemente? Bueno, la relevancia tiene que ver con la incertidumbre de su existencia. Habíamos hablado ya de 3 elementos o de 3 escenarios
el posible, probable y remoto. Bueno, la relevancia implica que tú vas a reconocer con mayor, siempre vas a reconocer los eventos económicos que se generen en tu empresa cuando exista una mayor incertidumbre de su existencia. En esa medida tendrás que dar menos explicaciones. Cuando exista mayor incertidumbre, tendrás que dar más explicaciones. Por ejemplo, si alguien me demanda, pues de aquí a que se consume en una declaración del juez diciendo que tengo que pagar dinero, pues pueden pasar varios años. Es decir, existe una incertidumbre y por lo tanto es probable que no tenga que reconocerla en la contabilidad. Pero en la medida en que esa incertidumbre se disipe porque yo voy obteniendo más elementos para saber que voy a ser mi acreedor o no de ese pago, de esa demanda, entonces pues voy reconociendo en la contabilidad atendiendo a esa relevancia. Y recuerden que en términos generales en la contabilidad se busca que todas las partidas que se reconozcan tengan un fin de materializarse en un flujo de efectivo, es decir, nadie compra mercancías o vende mercancías con el ánimo de no pagarla o de no cobrarla, excepto que se trate de un engaño. Nadie presta o contrata un servicio con el ánimo de que el servicio no sirva, bueno, más que bien con el ánimo de no prestarlo el servicio, simularlo o que no lo presten. O sea, es una aberración. Y entonces, cuando hablamos de la relevancia en un evento, para que pueda reconocerse en la contabilidad, debe de no existir una incertidumbre o ser menor la incertidumbre de su existencia y debe de ser más cercana su probabilidad, o sea, casi inminente, de que la probabilidad se traduzca en una entrada o en una salida de efectivo. Así que, pues ya vemos uno de esos elementos muy importantes para el reconocimiento de las partidas en la contabilidad. Hasta este momento vamos a dejar esta charla porque también las charlas se interrumpen, también las charlas entre amigos están diseñadas para volver a vernos, para que ese café no sea el último café que nos tomemos, sino para que podamos continuar en el chisme y digamos, oye, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, ¿te acuerdas que estábamos hablando de tal por cual? Así igual son estas charlas, buscan no quitarles mucho su tiempo, buscan pues fomentar que los que quieran conocer las NIF pues tengan elementos para que puedan recurrir directamente a los libros o investigarlo, pero lo más importante también es no acelerar estas charlas porque no es el objetivo darlas por dar, sino que tengan un aprovechamiento para ustedes. Entonces, la siguiente charla que será originalmente en 14 días, pero les pedimos que estén ustedes al pendiente. Será el próximo jueves en 14 días exactos, si no es una fecha de impuestos, pero para que ustedes no estén ¿y cuándo será? En la incertidumbre, yo sé que les causa eso un pánico escénico, no saber cuándo será la próxima charla y no queremos que duren mucho tiempo sin dormir o algo así, no. Mejor lo que les invitamos es a suscribirse en Facebook, nada más es suscribirse a JPA México y ahí van a ver todos los comunicados de cuándo son estas charlas. Y luego, si se la perdieron o no la entendieron o como que quedó borroso el recuerdo, estas pláticas, en cuanto terminamos, las editamos, le ponemos ojos verdes al expositor, una sonrisa de diamante, ¿sí? Y las subimos a nuestro canal de YouTube para que si ustedes quieren consultarlas o si les gusta recomendarlas, ya. Y las dudas en específico pues, las atendemos aquí en estas charlas o directamente en el correo. La siguiente charla terminará este marco conceptual y empezaremos con las normas particulares en el orden en que las hemos presentado. Creo que tenemos una
alguien, Luis Chan, alzó su mano. Si le podemos dar acceso. ¿Es así? ¿No es así? No, parece que Sí, no. levantó la mano, pero ahorita esperemos que le dé Jocelyn, le abra el micrófono. Quizás Jocelyn fue por un cafecito, pero ahorita le abrimos el micrófono. O si nos quiere escribir Luis Chan mientras, adelante. Creo que ya bajó la mano. Bueno, Luis, si no, ya sabes los canales, si es de urgencia, mándame un correo. Ahora estoy en la oficina, te lo puedo contestar sin problema. Ya nos escribieron. Gracias por las charlas. A sus órdenes, pues la idea es ayudarnos. Somos una comunidad de contadores y la idea es ayudarnos, así que el motivo de las charlas, el material ya saben en la página de JPA México. Y listo, Javier, ¿quieres cerrar? Gracias, Jesús. Parece que hay una pregunta de nuestro querido amigo Juan Carlos. Jocelyn, ¿podrías abrirle el micrófono a Juan Carlos? Bueno, ¿me escuchan? Adelante, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Gracias, buenos días. Hoy es excelente exposición, pero me está pasando en este momento una duda porque los estados financieros están bien, pero resulta que fallece el titular de esta empresa y los hijos están en problemas de que no se ponen de acuerdo con el testamento que generó esta empresa y distorsionan totalmente los estados financieros. ¿Qué se puede hacer en ese caso, Jesús? Yo nunca me había tocado ver eso y incluso están haciendo hasta peritajes para ver cuánto le toca a cada uno, pero la estructura de estados financieros se desmoronó totalmente. Bueno, pues este caso es como el que mencionamos, el tema del negocio en marcha. La contabilidad del marco conceptual y las normas particulares nos dicen que nosotros tenemos que llevar a cabo el cumplimiento con base en NIF. Eso implica registrar con base en devengado. Eso, aunque no lo hemos visto el día de hoy, pero lo veremos la siguiente sesión, implica registrar en dos momentos: el momento inicial, en el que nos permiten reconocerlo inicialmente a costo de adquisición, que puede ser costo histórico, y posteriormente cada una de las partidas del activo y pasivo se reconocen o tienen un segundo momento de reconocimiento, y ese segundo momento de reconocimiento atiende a la naturaleza de las partidas. Por ejemplo, en el caso de todos los activos y pasivos en dólares, pues deberán de reconocerse al tipo de cambio de cierre, pero en el caso de los activos tangibles, pues en el caso de los inventarios se hace una reevaluación de si todos son desplazables y todos son comercializables al mismo valor. En el caso de los activos se hace lo mismo si la depreciación es suficiente para reconocer la baja en el valor que hayan podido tener en el mercado, y así cada uno de los conceptos. Eso es lo que se hace normalmente, pero cuando ya la empresa tiene un riesgo de negocio en marcha, entonces se hace otro tipo de evaluaciones que pueden incrementar o disminuir el valor de esta empresa, básicamente de sus activos y pasivos. El tema es que si ya va a desaparecer la empresa y, por ejemplo, tenía terrenos, normalmente los terrenos en la contabilidad siempre quedan valuados a su costo de adquisición. Si se tuvo oportunidad de reconocerlos con B10 hasta el año en que estuvo vigente, tendrán un pedacito de revaluación, pero es un hecho que los terrenos y las construcciones, normalmente el valor que se tiene en la contabilidad es un valor que no corresponde al de la realidad, al de un valor de comercialización. Entonces, si la idea es desaparecer la compañía, entonces es una situación adecuada el llevar a cabo peritajes y evaluaciones sobre los bienes tangibles para determinar el valor real.
Pero si la idea es la continuidad, no tendrían más que seguir con las normas de información financiera y tal. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, dentro de la panza de esta compañía había un terreno y los socios dicen, bueno, el valor real de la compañía contablemente son 100 millones, pero con los otros 100 millones que vale este terreno ya a un valor revaluado, con un especialista que nos puede decir qué es eso, vale 200 y somos 3, ¿cómo vamos a dividir esos 300? Pues lo más correcto es vender el terreno para que entonces cuando se venda, se reconozca en la contabilidad esos 100 millones que costaban de más, se reconozcan como un ingreso, se aumente el valor del activo y en ese momento se empate el valor real de la contabilidad de 200 millones, que es el que se hizo a través de estos métodos, y entonces se reparta. Pero no existe ninguna situación en normas que diga que se tengan que hacer valuaciones extraordinarias, ni más ni menos lo que las normas dicen, Juan Carlos. Ok, gracias. A tus órdenes. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas, Jesús. Primero agradecer a toda la gente que tuvo el tiempo y la disponibilidad para poderse conectar y estar atentos aquí a tu plática. Agradecerte a ti, Jesús, el tiempo, la disposición como siempre. Y bueno, pues gracias por el compromiso que acabas de hacer para vernos, si no mal entiendo, el 6 de julio, a reserva de confirmarlo posteriormente en las redes sociales. Y pues nos despedimos, dejamos aquí la charla, Jesús. Muchas gracias y que tengan bonita tarde todos. Gracias por conectarse. Hasta pronto.